Entonces, buenas noches, que el Todopoderoso les bendiga enormemente. Le doy gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Nata, por este tiempo también de adoración, de estar en el Señor. Y quiero invitarles que vamos a compartir el mensaje de esta noche. Se llama Bendecidos aún en la vicisitud. Así se llama. Bendecidos aún en la vicisitud. Y lo he basado en el capítulo 24 del libro de Jeremías. Recordemos, Jeremías fue llamado el profeta llorón, teniendo en cuenta que fue el profeta al que Dios le encomendó llevar juicio a su pueblo. El Señor, en su gracia y en su misericordia, nos dirige, nos enseña, nos repite, nos reitera cuando nos demoramos un poquito en prestar atención, pero también tiene un momento de cumplimiento de su propósito y de su palabra. Y es en ese momento cuando en el tiempo de los profetas el Señor manda precisamente a Jeremías y le dice: ve a impartir juicio sobre mi pueblo. ¿Por qué? Porque, como podemos saber en la historia bíblica, todo el tiempo era un subir y bajar de obediencia y desobediencia a la palabra de Dios. Pero en el capítulo 24 habla precisamente, vamos a ir a Jeremías 24, y yo la que me quede. Dice que Jeremías dice así el verso 1. La señal de los higos buenos y malos. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos, pues delante del templo de Jehová. Dice que eran 2 canastas. Higos es el fruto de la higuera, lo que nosotros llamaríamos aquí las brevas. Y dice que era una cesta con brevas buenas, comestibles, que se veían suculentas y deliciosas, pero también dice que había otro cesto en la visión de Jeremías. Para él era normal tener esas visiones, Dios le hablaba a través de visión o de sueños. La otra cesta estaba mala, decía que no tenía definitivamente no se veían comestibles, estaban supremamente malas. ¿Y qué hace el Señor? El Señor en su gracia dice que compara los higos buenos o las brevas buenas, esos frutos comestibles y suculentos que se veían, los compara con su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios conoce la diferencia entre aquellos que tienen un corazón dispuesto para alabarle, dispuesto para seguirle y bendecirle, y además disponible, y aquellos que sencillamente pues conocen su palabra y deciden, digamos, ir detrás de él. Hay una diferencia porque la palabra de Dios dice que él mira es el corazón. Entonces en los versos 4 y 5 dice, dice el verso 3. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, higos malos y muy malos, que de los malos no se pueden comer. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho el Señor de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Para qué? Para bien. Dice que el Señor los sacó, definitivamente los sacó de la tierra. ¿Y para qué los sacó? El motivo por el que los saca es porque definitivamente ellos no estaban siendo obedientes a su palabra. Ellos no estaban teniendo un corazón disponible para el Señor, sino que estaban haciendo como les placía. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, los aparta y dice, los voy a sacar de la comodidad, los voy a sacar del confort, los voy a sacar de la cotidianidad en que viven y me los voy a llevar a tierras lejanas. Pero pasa algo bien, bien especial. Allí, en los versos 4 y 5, precisamente, dice que Dios ve a su pueblo como a la mejor creación, porque la comparación que él hace es los higos buenos
En esas brevas buenas, Él puede ver a su pueblo, porque son frutos comestibles, porque son frutos deseables, porque son frutos que cualquiera que los vea va a querer tenerlos. Y dice el verso 6, dice, ¿para qué los sacó el Señor? Dice, para bien. El libro de Oseas, capítulo 2, verso 14, me gusta mucho ese versículo porque precisamente habla de eso, del momento en que el Señor dice, he aquí, yo la tomaré de la mano, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Recordemos que a veces la cotidianidad no permite que escuchemos la voz de Dios. Tal vez Dios viene hablándonos de miles de maneras, pero a veces nos hacemos sordos a su mensaje. A veces lo escuchamos, pero sencillamente no le prestamos atención. Y si lo escuchamos o le prestamos atención, tomamos la decisión definitivamente de no hacer. Recordemos que la última decisión la tenemos nosotros. Dios dirige, Dios invita, Dios guía, pero al final la decisión la toma usted y la tomo yo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos lleva allá, al desierto. Recordemos que en el desierto no hay nada. En el desierto no hay agua, en el desierto no hay sombra, en el desierto no hay alimento. En el desierto sencillamente hay arena, hay sol, un viento seco. En el desierto hay deshidratación. En el desierto nos podemos debilitar, pero es precisamente allí. Cuando dejamos todos los afanes de todos los días y no nos queda más que escuchar la voz de Dios. ¿Para qué dice el Señor que los sacó de su tierra, de ese confort y de esa comodidad? Para hablarles al corazón. En estos tiempos, en medio de esta pandemia que nos presentó la vida, esto no lo mandó Dios, pero sí es una consecuencia de las malas decisiones del ser humano. En medio de esta situación, lo que ha venido Dios haciendo es hablando a nuestros corazones. Ahora, ¿quién decide si es sensibilizado? ¿Quién decide si cambia? ¿Quién decide si aprende a ser mejor ser humano? ¿Quién decide crecer como persona o no? Solamente usted y yo. A muchos en este momento se nos ha salido lo mejor que tenemos. Tal vez nos hemos sensibilizado con nuestra familia, con el vecino, con los que no tienen, extendemos nuestras manos y damos, pero a muchos otros se les ha salido la parte mala, porque se ensoberbecen, porque se van contra Dios, porque le echan la culpa al primero que encuentran, si no es al mismo Dios. Pero nosotros decidimos en qué posición vamos a estar, somos nosotros. Si realmente en medio de todo esto escuchamos la voz de Dios y la tomamos para nuestro bien, porque eso es lo que dice en el verso 5, para nuestro bien, o decidimos desertar y decir definitivamente no dio resultado estar con Dios, definitivamente no cumplió mis expectativas. Somos nosotros quien tomamos esa decisión. Que sí, les invito a que tomemos la opción de escuchar la voz de Dios y de seguirle a Él, porque es la mejor opción y la única. Y dice el verso 6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, vuelve y dice, para bien, y los volveré a esta tierra. Y va a hacer definitivamente muchísimas cosas que creo que en estos tiempos puede estar haciendo ya con nosotros, con cada uno de los que hoy aquí estamos y con los que no han llegado, pero creo que lo que Dios está haciendo es eso. Dice, pondré mis ojos sobre ellos para bien. 1, los volveré a esta tierra. Después va a venir tiempo de calma, un tiempo muy diferente, no va a ser igual, la normalidad no va a ser la misma que en otros tiempos, pero sí va a ser un tiempo en el que tal vez nos hayamos humanizado más, en el que tal vez nos hayamos sensibilizado más, un tiempo en el que vamos a poner por obra
todo el aprendizaje que obtuvimos en medio de esta pandemia. Dice, los edificaré y no los destruiré. El Señor está llevándonos a crecer, iglesia preciosa, a crecer como hijos suyos, a crecer, a que ese Jesús que hay allí en nuestros corazones, ya resucitado, crezca más. Nos está llevando a menguar a nosotros para que Jesús siga creciendo. Dice también, no los arrancaré. No los arrancaré. Si algo nosotros debemos tener muy en cuenta es que el Señor no nos va a dejar solos. Yo soy testimonio en medio de todas mis turbulencias que he tenido que vivir en medio de este tiempo de pandemia. Además, yo soy un testimonio vivo de que Dios ha estado allí, en cada momento, en cada situación, en cada remolino en el cual he sentido caer. Ahí ha estado la mano de Dios sosteniéndome, sosteniendo a mi familia y sosteniendo a cada uno y a cada una de ustedes que también han tenido que pasar por situaciones bastante difíciles, algunos en este tiempo de pandemia, otros antes, otros tal vez después. Pero en medio de todo eso, ¿qué es lo importante? Que la mano del Señor está con nosotros. Y dice el verso 7, ¿qué hace Dios? En medio de esas turbulencias en las que a veces nos encuentra, nos da un corazón nuevo. Un corazón nuevo. ¿Cuántas veces le habrás dicho al Señor eso? Dios, dame un corazón nuevo, un corazón que te ame, un corazón que te adore, un corazón que realmente te honre como tú lo mereces. ¿Cuántas veces? Hoy quiero decirte, Dios nos está enseñando a honrarle y adorarle sencillamente por ser Dios. No por lo que nos dé. Ya nos dio todo, nos dio la vida y con ella un paquete completo del cual disfrutamos. Pero es necesario que aprendamos a amar a Dios por lo que Él es, por ser Dios. Un corazón nuevo. ¿Para qué? Dice, para que me conozcan. Para que conozcan que yo soy Jehová. Recordemos que Él es el gran yo soy. Nombre sacrosanto de Dios, yo soy. Ese es nuestro Dios. El grande, el fuerte, el temible, el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y siguen sus mandamientos. ¿Qué está haciendo el Señor? Edificándonos, llevándonos a crecer, regalándonos un corazón nuevo, un corazón que está desaprendiendo esos malos hábitos que traíamos hasta el día de hoy, un corazón que está desaprendiendo todas esas cosas que hacemos a veces y que sabemos que a Dios no le agradan, pero que también está aprendiendo a ser un corazón que le honra y que le bendice aún en medio de las vicisitudes que la vida nos presenta. Dice, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Un Dios es aquel a quien usted y yo le damos el primer lugar en nuestro corazón, en nuestro corazón. Y eso es lo que está el Señor enseñándonos hoy. Nos está enseñando a depender de Él, nos está enseñando a confiar en Él, nos está enseñando a escuchar su voz y a hacer, como dice la palabra, por allá en los Salmos, como las ovejas. Dice que las ovejas casi no ven, ellas mejor escuchan. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y eso es lo que el Señor nos enseña cada día a nosotros, a ser esas ovejas que aprenden a oír su voz para seguirlo, para servirle, para ser un buen referente de Él aquí en esta tierra. Hablamos del COVID-19 como pandemia, pero ¿cuántos COVID se presentan en nuestras vidas a veces? Hoy estamos hablando de un virus mortal, que hoy yo puedo decir es un virus supremamente agresivo cuando las defensas están bajas y especialmente con los adultos mayores. Y aunque yo todavía no soy adulto mayor, fue agresivísimo, pero Dios en su gracia me sostuvo y me ha ido levantando y aquí estamos en pie por su gracia. Pero ¿cuántos COVID han venido antes a nuestras vidas y cuántos vendrán después? Un COVID, por ejemplo, como cuando
ya una persona queda desahuciada. Por ejemplo, cuando hay una separación. Por ejemplo, cuando algún ser querido cae en alguna adicción. Por ejemplo, cuando tienes que sufrir una decepción o tal vez una traición. Y muchísimos ejemplos de COVID podemos tener. Pero en medio de ellos, Dios nos está enseñando a tener un corazón nuevo. Un corazón nuevo, y eso es lo que Él está haciendo con nosotros. Familia preciosa, ¿qué nos está enseñando el Señor en medio de esta edificación? A ser más sensibles, a ser más empáticos, a ser mejores seres humanos, a mirar la vida con la perspectiva que Él la ve. Nos está enseñando a conocerle un poquito más. Sencillamente, en medio del desierto, Dios nos seduce, nos atrae, nos cautiva, nos enamora. ¿Y saben para qué? Para regalarnos un corazón nuevo. En medio de nuestras vicisitudes, Dios moldea y renueva nuestros corazones. Así que para ir terminando, en el libro de Malaquías capítulo 3, verso 17, dice así. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cómo servimos a Dios? Una de las maneras de servirle es desde el templo, pero no es la única, familia preciosa. Desde su profesión, desde su labor, desde lo que usted haga, puede servir a Dios. ¿Cómo sirve a Dios? Sencillamente, cuando usted da comida al que tiene hambre, cuando usted suple la necesidad de aquel que sencillamente está urgido de salvación, urgido de consuelo, urgido de fortaleza, urgido de un abrazo, sencillamente de una palabra de ánimo. En cualquiera de las áreas podemos nosotros ser instrumentos de parte de Dios. Los médicos son instrumentos de vida de parte del Señor. Los psicólogos, los psiquiatras, la gente que nos aporta con el aseo son importantísimos. La gente que nos ayuda en la casa, en la empresa, las amas de casa, bendición somos. Hoy día todas somos amas de casa y somos bendición para nuestras familias. Desde lo que usted hace, desde allí, usted puede servir al Señor. Y amén porque lo haga con su familia. Pero vamos a ir un poquito más allá del beneficio propio. Hagámoslo con el habitante de calle, porque tiene hambre. Compre un pan, compre un café, déselo. Ahí está usted sirviendo al Señor. Y Él lo dice, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Ahí está usted sirviendo al Señor. Y ahí está teniendo un corazón nuevo que agrada a Dios y que además es un buen referente de Jesús aquí en la tierra. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16, dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al Señor en las buenas y en las malas. Siempre su brazo está extendido para nosotros. Siempre. Acerquémonos sin miedo. Y para terminar, en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 10, dice así. Ya se nos va acabando el tiempo. Éxodo 34, 10. Si lo alcanzamos a leer, está bien. Dice así. Verá todo este pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que haré contigo. El Señor hace pacto con Moisés y le dice, verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que hará contigo.
¿Con quién? Con Albaluz, con Caterine, con Diana Carolina, con Licenia, con la hermana Miriam, con Natalia, con Sonia, con Yesenia y con todos aquellos que el día de mañana escuchen o vean este mensaje. Cosa tremenda tiene Dios por hacer con cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros. Así que familia preciosa, aún en la vicisitud, somos bendecidos. Nuestro Dios siempre, siempre va a tener un propósito. Siempre. Y el propósito es llevarnos a cumplir su propósito divino. Llevarnos a seguirle, a servirle. Ese propósito en medio de cada situación difícil es llevar a crecer el Jesús que habita en nuestros corazones, el Jesús que ya resucitó, el Jesús que un día nació allí en nuestro pesebre, el Jesús que hoy día crece y va creciendo más en nosotros. ¿Cuándo? A través de cada vicisitud que tenemos que enfrentar, ¿sí? Juan el Bautista lo dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Necesitamos menguar a nuestras debilidades, familia preciosa, a nuestra debilidad a la mentira. Necesitamos menguar a nuestra debilidad a la murmuración. Necesitamos menguar a la debilidad de la discriminación. Necesitamos menguar a la debilidad del egoísmo, del primero yo, segundo yo, tercero yo, y no tengo y no me queda cómo dar. Siempre tenemos algo por dar, familia, siempre. Siempre, si hay un corazón dispuesto y disponible, siempre hay para dar tiempo, para dar amor, para dar consuelo, para dar fortaleza, para bendecir y suplir a aquel que necesite. Siempre vamos a tener, porque Dios en su gracia es el que nos suple y nos lleva a ser como Él sencillamente fue mientras estuvo en esta tierra. Como ese ejemplo precioso que vino Jesús a darnos. Vicisitud para nosotros debe ser sinónimo de bendición, sinónimo de confiabilidad en el Señor, sinónimo de crecimiento como personas, sinónimo de estrenar un corazón, ese corazón nuevo que el Señor cada día está moldeando en nosotros. Recordemos el arte del Kintsukuroi, del que les hablaba el domingo. Genial, me fascina, me veo muy identificada con ese arte japonés. Recordemos el capítulo 18 de Jeremías. El alfarero, el maestro, el alfarero que trabaja la vasija. Y que la vasija se rompe, pero se rompe en las manos del alfarero, de aquel que la trabaja. Tal vez hoy estés rota, como la vasija más valiosa. Pero ¿qué está haciendo el Señor? Con ese oro refinado, con ese oro derretido a altas temperaturas, sencillamente está pegando cada uno de nuestros pedacitos para hacer una vasija nueva, para que cuando nosotros salgamos de este proceso, seamos esa vasija valiosísima que tiene grietas, pero que también tiene una historia valiosa. ¿Y qué demuestra esa historia? Ese oro derretido que se ve allí en tus grietas, en cada herida que quedó en tu corazón, en cada herida que quedó en tu alma, pero que él día a día va sanando con su oro refinado, que día a día lo va pegando. ¿Para qué? Para que cicatricen y para que después podamos nosotros dar el testimonio y ser bendición para otros que estén en medio de la situación que un día nosotros estuvimos. Iglesia preciosa, familia que amo, familia preciosa, quiero orar por ustedes, darle las gracias al Señor y presentar cualquier situación que cada uno, cada una de ustedes puedan estar viviendo. Así que dispongan su corazón. Señor Dios, hoy te decimos gracias en el nombre de Jesús. Tu presencia está aquí, tu gracia, tu amor, tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Dios. Bendigo a cada personita que hoy está conectada. Bendigo a cada persona que después, Señor, de grabar este mensaje pueda escucharlo, pueda verlo.
hoy les bendigo en tu nombre santo. Y oro para que esa situación que cada uno de ellos, de ellas, pueda estar viviendo, enfrentando, Dios, sea una situación que les lleve a crecer. Que les lleve, Señor, a tener un corazón nuevo en ti. Que les lleve cada día a ser más fuertes en sus debilidades, Dios. Que les lleve cada día a ser más empáticos, Señor. Que les lleve cada día, papito